Sergio, primer pasaje por Danubio y 80. 80. 80, un año muy difícil de Danubio, peleando el descenso. Lo salvamos, raspando lo salvamos. Era una vieja directiva de Danubio, ¿no? Ya venía con problemas institucionales. Venían los cambios en Danubio, venía el ingeniero del campo ya presentándose a elecciones y demás. Ese fue un año flojo el de Danubio, pero rico en experiencias y en cosas maravillosas de conocer jugadores que uno se acuerda hasta hoy. Creo que lo más destacado de ese equipo de Danubio fue que Nacional, campeón de América y del mundo, 80, perdió 2 partidos en todo el año, creo, y los perdió con Danubio. Y se daba aquella situación en la que Nacional marcaba individual. Era una novedad que apareciera un equipo en el fútbol uruguayo que marcaba individual. En el fútbol de América salió campeón, ganó todo. Acordate que Espárrago perseguía el enganche rival, que De León agarraba el 9, que Moreira y Washington González por los laterales, que el líbero era el Cacho Blanco y tenía adelante Vica, Victorino, Cascarilla Morales, y tenía un cuadrazo, ¿no? De la Peña, Milar, Cabrera. Tenía un cuadrazo. Pierde 2 partidos en Uruguay. Lo pierde primero en el estadio con Danubio, ganamos 3-1 creo, y el segundo partido en Jardines ganamos 2-0 con 2 goles, uno de Caraballo, Jorge Caraballo jugó en el piso. Y el otro de Néstor Silva, me parece. Sí, 2-0 ganamos. Y después viene lo de River. Otra linda experiencia, Sergio. Otra linda experiencia, muy difícil. Yo todavía en ese momento, para poder sostener la situación económica de la familia, ya me había ido de la empresa donde trabajaba, ya empezaba a perder estatus, vendí auto, vendí mucha cosa para poder sostener un nivel de vida y ya mantener la familia. Trabajaba fuera del fútbol y en el fútbol, y aparece River también en situación de descenso, y armamos en River un equipo también muy joven, con un veterano que era Nelson Agresta, rodeado de jóvenes, Linares, Sánchez, los Rodríguez, Ponce, Moura, el Pato, Alvarito Lois, Ticios, el Pato Torre, el Canario de Villar, el Muta Ocampo. Un equipo muy joven, con Agresta como gran colaborador, conductor del equipo, pero de muy buenos jugadores. El Piolín Ponce era un jugador soberbio. Y el Pato aparece ahí, ya había jugado algunos partidos en primera, tenía 17 años, al terminar el año anterior había jugado algunos partidos. Y hubo una reunión de cuerpo técnico antes de iniciarse el campeonato, en la que había que decidir, más o menos el equipo estaba armado, había que decidir el extremo derecho. Y entonces, en principio, el extremo derecho era Alvarito Lois, tenía Alvarito 20 años, un muy buen jugador, y tenía Maticios también, ¿no? El 9 era el Canario Villar, el Pato era un chiquilín. Entonces yo le pregunto a mis asistentes, ¿no? Oria, el Mudo Álvarez. Carlos Oria. Sí, el Mudo Álvarez. El Mudo. Digo, che, para vos, ¿quién es el mejor delantero que tenemos? Y me dice, el Pato. ¿Y para vos? ¿Qué? El Pato. ¿Y para vos? El Pato. Ventura, preparador físico. Profe, ¿y a vos quién te parece? El Pato. ¿Y de qué somos, boludo, que no lo vamos a poner? Vamos a ponerlo. Era unánime. Primer partido contra Fénix, cancha de River. Ya era final por el descenso la primera fecha. Empatamos 2-2, el Pato hizo 2 goles. Qué monstruo. Sí. Mis hijos eran chiquitos, y se pelean en la tribuna porque la gente de Fénix insultaba al Pato. Entonces, ¿cómo se involucra la familia en estas cosas? ¿Cómo no? Qué talento el Pato. Y ahí empieza el Pato, un caso increíble, un jugador excepcional. El Pato siempre cuenta que yo le decía que jugaba de 7,5, porque era un extremo derecho al que yo le hacía un movimiento de venir a buscar al pie e iniciar una diagonal hacia adentro, mientras Menchaca le hacía la banda. Entonces el Pato se conectaba por adentro o lanzaba a Menchaca y aparecía para definir en el área
con la precisión, la justeza, para mí inigualable. Yo he visto muchos jugadores en mi vida, muchos. Jugadores que le pegaran la pelota quieta mejor que el Pato, he visto. Pero jugadores que le peguen de aire como el Pato, hasta hoy no conozco a nadie. De aire como el Pato, nadie. Un jugador soberbio. Yo tenía clásico con Menchaca, porque Menchaca fue pasado y yo tenía que correr a Menchaca. Pero fue un lindo equipo, muy disfrutable. Hicimos una gran familia en la que Nelson Agresta fue un gran colaborador. Un gran compañero, Nelson. Sí, porque River no tenía dónde concentrar. Los jugadores de River me decían que ellos nunca habían concentrado. Cuando yo hablo con el presidente Castro Quintela, le digo, yo quiero concentrar. Y yo, Sergio, no hay plata, hay que concentrar. Concentramos creo que 2 fechas en un hotel y empezamos a arreglar la casona. Escúchame, los jugadores y el cuerpo técnico, revocando paredes, puliendo pisos, encargando los armarios y las camas. Fuimos a comprar colchones y sábanas. Armamos todo y concentramos todo el año en la vieja casona de River. Hicimos una concentración. Concentramos todo el año ahí. Eso nos fortaleció como grupo, ¿viste? Y eso forma una cáscara importante. Un grupo precioso. No solo salvamos el descenso, peleamos. ¿No? ¿Y jugaron la liguilla, Sergio? Sí, peleamos. Jugaron, yo ya me había ido. Yo terminé diciembre y me fui. Porque hubo ahí una cosa media rara también con el tema de los pagos, los ingresos. Yo me acuerdo el partido. Yo hice en River mi primer trabajo de investigación médico-deportiva. Claro, el partido de los 5-3. El 6-2. 6-2. 6-2. Un partidazo. Sí, yo no lo jugué. No vida fue 3 goles Pablo Alonso. En River hicimos ese año lo que yo, para mí, uno de los trabajos de investigación más importantes que se han hecho en el Uruguay, y mi primer trabajo de los 15, 16 trabajos de investigación que hice, que fue, a ver, la pregunta era, ¿qué pasa en el corazón de nuestros jugadores mientras juegan? ¿Cómo es el funcionamiento cardiovascular? Estoy hablando 1981, cuando recién se empezaron a publicar en la década del 80 los primeros electrocardiogramas de esfuerzo en la bicicleta. Recién en la década del 80 se empezaron a publicar en los libros especializados en entrenamiento los primeros electros de esfuerzo en la bicicleta ergométrica. Nosotros lo hicimos con jugadores de fútbol, los 11 jugadores, con telemetría y holter. Tengo fotos de Carusini con holter en la espalda, y fotos de todos los jugadores con los telémetros transmitiendo afuera de la cancha, más la filmación que me la hizo el equipo de Sánchez Padilla, y emparentamos la filmación con el ritmo cardíaco, de manera de saber a qué nivel de pulsaciones llegaba cada uno en determinado esfuerzo, lo que demoraba en recuperar, y eso fue guía de entrenamiento y fue guía de conocer determinadas cualidades de nuestros jugadores. Te cuento una chiquita. A Leo Moura le recriminábamos que no volvía después de hacer sus tan lindas jugadas que hacía de penetrar. Él penetraba al área frontalmente por el andarivel del 10 y si no era gol era penal, además era un fenómeno de inventar jugadas de riesgo. Y le recriminamos que no volvía a la posición de volante izquierdo. Nosotros jugamos con Agresta en el medio, Ponce a la derecha y él a la izquierda. Ese trabajo nos hizo ver que él no estaba en condiciones de hacer lo que le pedíamos. Pero al que le sobraba era Torres. Después de ese trabajo hicimos una modificación táctica en la que iniciábamos con Moura de 10, pero el relevo de Moura lo hacía el Pato Torres. Y a Moura lo hacíamos venir como él pudiera, como extremo, hasta volver a tomar la posición de 10. O otra cosa significativa, ningún jugador alcanzó el nivel de pulsaciones que alcanzó Carusini, golero, en el momento de atajar un penal. Con lo cual le dimos un gran valor al factor emocional en el trabajo cardiovascular, a la adrenalina. En el momento que Oscar atajó el penal, llegó a 180 pulsaciones y ningún jugador nos había llegado a 180 pulsaciones durante el partido.
Otra cosa que sacamos como conclusión es que los promedios de pulsaciones eran inferiores a los que se decían. O sea, una cantidad de información que usamos, por supuesto. El doctor Larroque fue un fenómeno con el que hicimos el protocolo de investigación. Y para mí fue una gran guía de entrenamiento. Después vinieron otros trabajos de investigación, pero aquel de Estamos River... hablando recién, Sergio, a 4 años de su comienzo, o sea Estamos siempre fue hablando una a inquietud la 5 parte años. fisiológica. Sí. Siempre lo tomó como una materia, digamos, amén del fútbol. Incorporó a su tiempo, al tiempo de trabajo, entonces decir, bueno, me voy a preocupar de este ítem. A ver, hay una cosa que es la pura verdad. El fútbol no es una ciencia, el fútbol es un arte. Los futbolistas son artistas, ¿tá? Eso no se discute. Ahora, el entrenamiento de fútbol está basado en ciencia. Negar esto también es una perogrullada. O sea, por algo la ciencia médica y las investigaciones nos han ido dando información. ¿Qué hice yo durante todo mi tiempo profesional? La información que no me daban los libros, hoy internet, experimentar. Después, si hay tiempo, te voy a contar algunas otras experiencias médicas deportivas que son para buscar... Lo vamos a hacer el tiempo porque nos interesa a todos. Bárbaro. Desde el punto de vista no solo de la audiencia, sino de nosotros, todos los que estamos de alguna manera u otra inmiscuidos en el fútbol, nos interesa todo este tipo Imagínate de temas. el valor que tenía saber a principios de la década del 80 cómo había que entrenar a nuestros jugadores. Pero no porque te lo contaron, porque lo viviste, porque lo viste. Porque no era tal cual se decía. A ver, en el fútbol hubo mucha información equivocada. Se decía que los jugadores jugaban a 200 pulsaciones. No jugaban. Hubo algún momento, algún jugador que llegó a 200 pulsaciones, pero no, el nivel de pulsaciones es inferior. Se decía que en el fútbol se jugaba con 20 milimoles de lactato. Se entrenaba a los jugadores de fútbol como para correr una media maratón. Equivocado, totalmente equivocado. Después nos dimos cuenta que no se entrenaba, no se jugaba con tantos milimoles de lactato como se dice, que había mucho menos lactato y que podíamos entrenar de otra manera, y que es más, que podíamos entrenar mucho más velocidad corta y mucho menos los grandes trabajos de resistencia que se hacían. Todo eso fue modificando, y se fue modificando en la medida que fuimos investigando. Por supuesto que en Europa la investigación era mucho más fácil, que había más medios y demás. El tema era intentar en América también tener nuestras propias conclusiones. Los primeros datos de control de recorrido en Sudamérica, con todo el respeto por lo que pueden haber hecho los entrenadores, yo ya los hacía en Bellavista. Si yo no creo que encuentre aquellos papeles ahora, pero yo hacía controles de recorrido. Yo me acuerdo, Sergio, sí que entrenábamos nosotros en la quinta, que usted estaba fresquito, venido. En el Prado. Sí, y cuando veníamos, había puesto una cámara en el cuarto pilote ahí del viejo Nasasi, y nos filmaba los defensas, después filmaba el mediocampo, claro. Después las jugadas de ataque, y después poder ver, visualizar lo que uno estaba realizando dentro del campo. A veces daba hasta vergüenza ajena, porque uno venía a decir convencido que había corrido un montón, y después veía el video y decía, ¡pah! ¿Cómo es esto? Caminé como un campeón. Mirá, en aquella época yo tengo controles recorridos que no pasaban los 4.000 metros. Eran 3.500, 3.800, 4.000, los que más corrían. Y teníamos las intensidades, cuánto se caminaba, cuánto se hacía trotando, cuánto a media velocidad, cuánto se picaba, cuánto con la pelota. Nos dio mucha información el tratar de saber, siempre saber un poco más. Después se fueron mejorando esas marcas. Sergio, cada cambio de equipo, ¿usted tenía esa inquietud de seguir estudiando esa parte? Sí, sí. Después vuelve al Danubio en el 82. 82, 82. 83 ya me fui al exterior. Pero 82 Danubio, hay un pequeño trabajo que hicimos en el que Tavares me ayudó. Tavares y Osvaldo Jiménez me ayudaron en ese trabajo, que se hizo con motivo de un curso de posgrado para entrenadores que organizó la Comisión Nacional de Educación Física, y me pidieron a mí que hiciéramos un tema técnico. En ese curso se dieron charlas. Kistenmacher hizo una magnífica charla sobre los temas de entrenamiento, hubo charlas de médicos sobre el tema del agua, de la incorporación de agua al organismo, y nosotros hicimos en ese mismo posgrado un trabajo que filmamos con Tavares en la cancha. Yo no sé si fue unos meses antes todavía, de cómo
trasladábamos lo que visualizábamos. Me acuerdo que tomamos imágenes del Mundial 82. El Mundial se había jugado seguramente en junio. Uruguay no participó de ese Mundial. No fue. Con imágenes del Mundial 82, sobre todo con imágenes de Brasil, armamos unas cuestiones de entrenamiento, armamos jugadas de ataque que trataban de ver la movilidad que tenían Falcao, aquellos grandes jugadores que Tostão, Pelé, 82 Pelé, sí, claro, España, ¿no? Sí, no, España. Pelé no estaba, me parece. En lo que hablábamos de Brasil, Toninho Cerezo, Ribeirinho estaba allá. Claro, Ribeirinho, claro. Y tanto es así que yo traje, logré Sócrates. Sócrates, ahí está. Junior. Lo de Sócrates y Falcao era lo que más nos llamaba la atención. Aquellas jugadas de pasar por atrás que hacían. El robador. Sí, y hicimos, trajimos a Tele Santana a Montevideo, al técnico de aquella selección de Brasil. Y yo metí a Santana en el hotel y me quedé con él mañana, tarde y noche para robarle ideas, conceptos y demás. Y cada vez que yo le entraba y le preguntaba a Tele, ¿pero usted cómo consiguió estos movimientos? Fútbol a 2 toques, me decía. Pero aquel movimiento, fútbol a 2 toques. Cero datos. Nos lo sacaba de eso. Así que fue muy lindo también ese tiempo de trabajar para la Asociación de Entrenadores y de trabajar para el crecimiento del fútbol uruguayo. O sea, estábamos convencidos que el fútbol uruguayo necesitaba ideas nuevas, cosas nuevas, cabezas nuevas que nos aportaran. Y desde aquel trabajito que hicimos en la Asociación de Entrenadores trajimos a Tele, y yo traje también a un técnico checoslovaco, no me acuerdo el nombre ahora, pero era el director técnico de la selección de Checoslovaquia, que a mí me recordaba a Venglos, se llamaba, Josef Venglos. Josef Venglos. Lo trajimos por una ayuda que nos dio el Comité Olímpico, y fue magnífico escuchar y ver trabajar a Venglos, ¿no? Como para mí fue magnífico escuchar y ver trabajar a Andrés Strylaw, un técnico polaco que vino en el año 75 y trabajó con nosotros en el campo, y yo nunca había visto una cosa igual, nunca había, qué bien trabajaba el tipo. Y muchos entrenadores uruguayos decían, eso yo lo hago en los entrenamientos. Pero yo, a esos que decían que lo habían hecho, nunca los había visto hacer. Y este tipo... Strylaw se acuerda incluso, esto es una anécdota de Sergio, capaz que se acuerda, había unos 4 o 5 veteranos que iban a ver los entrenamientos de Te gritaban Estrella. Entonces le decíamos Strylaw a uno de ellos porque siempre tenía un bocadillo para meter ahí desde la tribuna en la Sassi. Te cuento una anécdota. Pero no, espere, Sergio. Sí. Después de la pausa. Bueno, dale. Después de la pausa, Sergio nos va a contar la anécdota y su primera incursión en el exterior. Ya venimos. Interesa todo este tipo. Imagínate el valor que tenía saber a principios de la década del 80 cómo había que entrenar a nuestros jugadores. Pero no porque te lo contaron, porque lo viviste, porque lo viste. Porque no era tal cual se decía. A ver, en el fútbol hubo mucha información equivocada. Se decía que los jugadores jugaban a 200 pulsaciones. No jugaban. Hubo algún momento, algún jugador que llegó a 200 pulsaciones, pero no, el nivel de pulsaciones es inferior. Se decía que en el fútbol se jugaba con 20 milimoles de lactato. Se entrenaba a los jugadores de fútbol como para correr una media maratón. Equivocado, totalmente equivocado. Después nos dimos cuenta que no se entrenaba, no se jugaba con tantos milimoles de lactato como se dice, que había mucho menos lactato y que podíamos entrenar de otra manera, y que es más, que podíamos entrenar mucho más velocidad corta y mucho menos los grandes trabajos de resistencia que se hacían. Todo eso fue modificando, y se fue modificando en la medida que fuimos investigando. Por supuesto que en Europa la investigación era mucho más fácil, que había más medios y demás. El tema era intentar en América también tener nuestras propias conclusiones. Los primeros datos de control de recorrido en Sudamérica, con todo el respeto por lo que pueden haber hecho los entrenadores, yo ya los hacía en Bellavista. Si yo no creo que encuentre aquellos papeles ahora, pero yo hacía controles de recorrido. Yo me acuerdo, Sergio, sí que entrenábamos nosotros en la quinta, que usted estaba fresquito, venido. En el Prado. Sí, y cuando veníamos, había puesto una cámara en el cuarto pilote ahí del viejo Nasasi, y
y nos filmaba los defensas, después filmaba el mediocampo, claro. después las jugadas de ataque, digo, y después poder ver, visualizar lo que uno estaba realizando dentro del campo, digo, a veces daba hasta vergüenza ajena, porque uno venía a decir convencido que había corrido un montón, y después veía el video y decía, ¡pah! ¿Cómo es esto? Caminé como un campeón. Mirá, en aquella época yo tengo controles recorridos que no pasaban los 4.000 metros. Eran 3.500, 3.800, 4.000, los que más corrían. Y teníamos las intensidades, cuánto se caminaba, cuánto se hacía trotando, cuánto a media velocidad, cuánto se picaba, cuánto con la pelota. Nos dio mucha información el tratar de saber, siempre saber un poco más. Después se fueron mejorando esas marcas. Sergio, cada cambio de equipo, ¿usted tenía esa inquietud de seguir estudiando esa parte? Sí, sí. Después vuelve al Danubio en el 82. 83 ya me fui al exterior. Pero 82 Danubio, hay un pequeño trabajo que hicimos en el que Tavares me ayudó. Tavares y Osvaldo Jiménez me ayudaron en ese trabajo, que se hizo con motivo de un curso de posgrado para entrenadores que organizó y teníamos las intensidades, cuánto se caminaba, cuánto se hacía trotando, cuánto a media velocidad, cuánto se picaba, cuánto con la pelota. Nos dio mucha información el tratar de saber, siempre saber un poco más. Después se fueron mejorando esas marcas. Sergio, cada cambio de equipo, ¿usted tenía esa inquietud de seguir estudiando esa parte? Sí, sí. Después vuelve al Danubio en el 82. 83 ya me fui al exterior. Pero 82 Danubio, hay un pequeño trabajo que hicimos en el que Tavares me ayudó. Tavares y Osvaldo Jiménez me ayudaron en ese trabajo, que se hizo con motivo de un curso de posgrado para entrenadores que organizó la Comisión Nacional de Educación Física, y me pidieron a mí que hiciéramos un tema técnico. En ese curso se dieron charlas. Kistenmacher hizo una magnífica charla sobre los temas de entrenamiento, hubo charlas de médicos sobre el tema del agua, de la incorporación de agua al organismo, y nosotros hicimos en ese mismo posgrado un trabajo que filmamos con Tavares en la cancha, yo no sé si fue unos meses antes todavía, de cómo trasladábamos lo que visualizábamos. Me acuerdo que tomamos imágenes del Mundial 82. El Mundial se había jugado seguramente en junio. Uruguay no participó de ese Mundial. No fue. Con imágenes del Mundial 82, sobre todo con imágenes de Brasil, armamos unas cuestiones de entrenamiento, armamos jugadas de ataque que trataban de ver la movilidad que tenían Falcao, aquellos grandes jugadores que Tostão, Pelé. 82 Pelé, sí, claro, España, ¿no? Sí, España. No, Pelé no estaba, me parece. En lo que hablamos Brasil, Toninho Cerezo, Ribeirinho estaba allá. Claro, Ribeirinho, claro. Y tanto es así que yo traje, logré Sócrates. Sócrates, ahí está. Junior. Lo de Sócrates y Falcao era lo que más nos llamaba la atención. Aquellas jugadas de pasar por atrás que hacían. El robador. Sí, y hicimos, trajimos a Tele Santana a Montevideo, al técnico de aquella selección de Brasil. Y yo metí a Santana en el hotel y me quedé con él mañana, tarde y noche para robarle ideas, conceptos y demás. Y cada vez que yo le entraba y le preguntaba a Tele, ¿pero usted cómo consiguió estos movimientos? Fútbol a 2 toques, me decía. Pero aquel movimiento, fútbol a 2 toques. Cero datos. Nos lo sacaba de eso. Así que fue muy lindo también ese tiempo de trabajar para la Asociación de Entrenadores y de trabajar para el crecimiento del fútbol uruguayo. O sea, estábamos convencidos que el fútbol uruguayo necesitaba ideas nuevas, cosas nuevas, cabezas nuevas que nos aportaran, y desde acá ergométrica. Nosotros lo hicimos con jugadores de fútbol, los 11 jugadores, con telemetría y holter. Tengo fotos de Carusini con el holter en la espalda, y fotos de todos los jugadores con los telémetros transmitiendo afuera de la cancha, más la filmación que me la hizo el equipo de Sánchez Padilla, y emparentamos la filmación con el ritmo cardíaco, de manera de saber a qué nivel de pulsaciones llegaba cada uno en determinado esfuerzo, lo que demoraba en recuperar, y eso fue guía de entrenamiento.
y fue guía de conocer determinadas cualidades de nuestros jugadores. Te cuento una chiquita. A Leo Moura le recriminábamos que no volvía después de hacer sus tan lindas jugadas que hacía de penetrar. Él penetraba al área frontalmente por el andarivel del 10 y si no era gol era penal, además era un fenómeno de inventar jugadas de riesgo. Y le recriminamos que no volvía a la posición de volante izquierdo. Nosotros jugamos con Agresta en el medio, Ponce a la derecha y él a la izquierda. Ese trabajo nos hizo ver que él no estaba en condiciones de hacer lo que le pedíamos. Pero al que le sobraba era Torres. Después de ese trabajo hicimos una modificación táctica en la que iniciábamos con Moura de 10, pero el relevo de Moura lo hacía el Pato Torres. Y a Moura lo hacíamos venir como él pudiera, como extremo, hasta volver a tomar la posición de 10. O otra cosa significativa, ningún jugador alcanzó el nivel de pulsaciones que alcanzó Carusini, golero, en el momento de atajar un penal. Con lo cual le dimos un gran valor al factor emocional en el trabajo cardiovascular, a la adrenalina. En el momento que Oscar atajó el penal, llegó a 180 pulsaciones y ningún jugador nos había llegado a 180 pulsaciones durante el partido. Otra cosa que sacamos como conclusión es que los promedios de pulsaciones eran inferiores a los que se decían. O sea, una cantidad de información que usamos, por supuesto. El doctor Larroque fue un fenómeno con el que hicimos el protocolo de investigación. Y para mí fue una gran guía de entrenamiento. Después vinieron otros trabajos de investigación, pero aquel de Río... Estamos hablando recién, Sergio, a 4 años de su comienzo, o sea siempre fue hablando una inquietud la parte años. fisiológica, Sí. Siempre lo tomó como una materia, digamos, amén del fútbol. Incorporó a su tiempo, al tiempo de trabajo, entonces decir, bueno, me voy a preocupar de este ítem. A ver, hay una cosa que es la pura verdad. El fútbol no es una ciencia, el fútbol es un arte. Los futbolistas son artistas, ¿tá? Eso no se discute. Ahora, el entrenamiento de fútbol está basado en ciencia, porque lo viste, porque no era tal cual se decía. A ver, en el fútbol hubo mucha información equivocada. Se decía que los jugadores jugaban a 200 pulsaciones, no jugaban. Hubo algún momento, algún jugador que llegó a 200 pulsaciones, pero no, el nivel de pulsaciones es inferior. Se decía que en el fútbol se jugaba con 20 milimoles de lactato. Se entrenaba a los jugadores de fútbol como para correr una media maratón. Equivocado, totalmente equivocado. Después nos dimos cuenta que no se entrenaba, no se jugaba con tantos milimoles de lactato como se dice, que había mucho menos lactato y que podíamos entrenar de otra manera, y que es más, que podíamos entrenar mucho más velocidad corta y mucho menos los grandes trabajos de resistencia que se hacían. Todo eso fue modificando, y se fue modificando en la medida que fuimos investigando. Por supuesto que en Europa la investigación era mucho más fácil, que había más medios y demás. El tema era intentar en América también tener nuestras propias conclusiones. Los primeros datos de control de recorrido en Sudamérica, con todo el respeto por lo que pueden haber hecho los entrenadores, yo ya los hacía en Bellavista. Si yo no creo que encuentre aquellos papeles ahora, pero yo hacía controles de recorrido. Yo me acuerdo, Sergio, sí que entrenábamos nosotros en la quinta, que usted estaba fresquito, venido. En el Prado. Sí, y cuando veníamos, había puesto una cámara en el cuarto pilote ahí del viejo Nasasi, y nos filmaba los defensas, después filmaba el mediocampo, claro. Después las jugadas de ataque, y después poder ver, visualizar lo que uno estaba realizando dentro del campo. A veces daba hasta vergüenza ajena, porque uno venía a decir convencido que había corrido un montón, y después veía el video y decía, ¡pah! ¿Cómo es esto? Caminé como un campeón. Mirá, en aquella época yo tengo controles recorridos que no pasaban los 4.000 metros. Eran 3.500, 3.800, 4.000, los que más corrían. Y teníamos las intensidades, cuánto se caminaba, cuánto se hacía trotando, cuánto a media velocidad, cuánto se picaba, cuánto con la pelota. Nos dio mucha información el tratar de saber, siempre saber un poco más. Después se fueron mejorando esas marcas. Sergio, cada cambio de equipo, ¿usted tenía esa inquietud de seguir estudiando esa parte? Sí, sí. Después vuelve al Danubio en el 82. 83 ya me fui al exterior. Pero 82 Danubio, hay un pequeño trabajo que hicimos
en el que Tavares me ayudó, Tavares y Osvaldo Jiménez me ayudaron en ese trabajo, que se hizo con motivo de un curso de posgrado para entrenadores que organizó la Comisión Nacional de Educación Física, y me pidieron a mí que hiciéramos un tema técnico. En ese curso se dieron charlas. Kistenmacher hizo una magnífica charla sobre los temas de